¿Ven la pantalla compartida allí, profes? Sí, Sí, señor. señor. Perfecto. Vamos entonces a conversar sobre eso que estábamos conversando, valga la redundancia ahorita con los profes, sobre la selección del tema del objeto de estudio. Entonces, es como un repasito para que les quede grabado. Recuerde que todo partió porque ya casi la mayoría tiene la primera idea de lo que es el tema de investigación doctoral. Entonces, parte de todas las experiencias previas de ustedes, de todos sus intereses. Ahora viene un trabajo posterior a redacción de textos, que es la revisión del estado del arte. Es decir, van a trabajar sobre los antecedentes que hay en esa temática. Em, Bien, y obviamente que cuando ustedes ya hoy que vamos a hacer una discusión tengan definido un poco el tema, entonces, bueno, van a ver cuál es ese gran aporte y cuál es esa relevancia que va a tener esta investigación a los estudios doctorales y en particular a la formación de ustedes. Entonces, les decía en la primera sesión que todo esto parte de una serie de preguntas que ya las conversamos, sobre todo qué tema se podría leer y escribir durante un mínimo de 3 años sin perder la motivación de cada uno de ustedes y que les permita formarse en un tema de investigación doctoral. Es decir, esta temática de investigación doctoral no es para resolver, como ya les dije, un problema pedagógico de la escuela, un problema social, no. Aquí se va a resolver lo más importante, que es en un tema resolver la formación de ustedes. Es decir, se van a preparar al menos de tantos temas doctorales que se abordan, al menos en uno. Entonces, esa es como la respuesta a todas las preguntas. Aquí yo les había dejado habíamos hablado de algunos posibles temas de investigación doctoral, donde me centré mucho en las escuelas rurales, porque es de donde vienen la mayoría de ustedes, y hablábamos de todo lo que es el currículo escolar, los saberes ancestrales, la interculturalidad, la multiculturalidad y todo lo que tiene que ver con la pedagogía rural. Una vez seleccionado el objeto de estudio, que es en la fase que ustedes están, ya muchos tienen ese objeto, hoy lo vamos a discutir. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los procesos que siguen? Y obviamente que el proceso que viene inmediatamente es leer antecedentes de su investigación doctoral. Es decir, viene todo un trabajo de formación inicial de ustedes como investigadores sobre qué han escrito otros sobre ese tema que yo voy a estudiar. Porque en este cuento de la investigación ya todos los temas están investigados. De una u otra manera, con un título, con otro título, pero todo ya está investigado. Se dice que de Aristóteles para acá el conocimiento nuevo que ha emergido es muy poco. Entonces, ahora viene la lectura de antecedentes para responder a la pregunta que han investigado otros con respecto al tema que yo estoy tratando de empezar a estudiar. Entonces viene, como les decía, todo un estudio de los antecedentes que luego les voy a explicar más al detalle cómo se elaboran esos antecedentes, porque eso es una tarea que les va a quedar a ustedes entre varias tareas para competencia investigativa, es decir, para la unidad curricular siguiente, pero un antecedente yo debo extraer de ese trabajo el objetivo, el título, el autor, una síntesis metodológica, a ver con qué instrumentos elaboraron ese estudio, a qué resultados llegaron, qué conclusiones y cuáles podrían ser los aportes de esa investigación al trabajo que yo desarrollo. Bien, entonces esto ya lo trabajé. Recuerdan que entonces ustedes están iniciando
los estudios de su tesis doctoral en redacción de textos académicos, donde van a seleccionar el tema objeto de investigación, luego van a ver TIC y cultura investigativa para el uso de las tecnologías como herramientas en la investigación, luego van a ver las líneas de investigación, allí van a ubicar el tema objeto de estudio en una línea del Centro de Investigación del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Luego van a competencia investigativa, que la ven Dios mediante también conmigo. Allí ustedes van a elaborar el capítulo, ya deben llegar, perdón, deben llegar con el capítulo 2 y 3 elaborado. En el capítulo 2 y 3 elaborados deben llegar a competencia investigativa, es decir, deben llegar con los antecedentes, las teorías y la metodología. Luego déjame apagar el WhatsApp que lo dejé abierto y eso es, ok. Bien, entonces, como les decía, ok, entonces, en competencias investigativas, eso lo vamos a discutir ahorita en el conversatorio y la próxima semana les voy a dejar todo un trabajo ya montado, grabado, para cómo van a elaborar los antecedentes, las teorías y la metodología, que es el trabajo siguiente. Lo último que van a hacer ustedes en la elaboración de su proyecto de investigación es la descripción del objeto de estudio referente al capítulo. Bueno, luego de competencia investigativa, va el seminario de investigación y el seminario de tesis, y con eso culminaría el camino de elaboración del proyecto para en la siguiente, digamos, etapa, la universidad les asigna el tutor y comienzan ya con tutoría 1 hasta finalizar en tutoría 3 con la presentación de la tesis doctoral. Algunos de los aspectos formales que ustedes ya deben empezar a manejar eh, son el tipo y tamaño de la fuente. Ustedes van a trabajar con Arial 12 puntos, con espacio mínimo el título debe tener entre 15 y un máximo de 21, ahí dice 25, 21 palabras, con un interlineado de 1,5 y con una sangría de 1,27. Esto es como una primera entrada. Ya la próxima sesión voy a trabajar eh, con un resumen de todas las normas de investigación, porque ese es un trabajo que ustedes se van a llevar para competencias investigativas. Bueno, dejamos acá de compartir esta pantalla y vamos a compartir. Bien, en ese camino entonces, vamos a abrir la pantalla. En ese camino entonces de la escritura de su proyecto de investigación doctoral o de intención investigativa, como algunos lo denominan, entonces vamos a ir a la última. eh, lo más importante es aprender a estructurar un párrafo. Hay una gran falencia en los estudiantes de maestría y doctorado que parece insólita, pudiera uno decir, porque como docentes, como maestros en ejercicio, como profesores en ejercicio, deben enseñar a escribir a sus estudiantes. Y como tal, uno de los elementos fundamentales que se enseña desde primero de primaria es la estructura del párrafo. Es decir, un párrafo es una unidad de sentido completa, ¿sí? Es una unidad de texto formada por oraciones, ¿sí? Que desarrollan una misma idea que comienza en sangría y termina en punto y aparte.
les coloqué la definición porque algunos párrafos aparecen de 3 líneas, por ejemplo, o de 2 líneas. Un párrafo a nivel académico debe tener entre 7 y 12 líneas a nivel de la escritura de textos académicos. Entre 7 y 12 líneas debe tener por lo menos 3, 4 oraciones. Eh, Mientras más líneas tenga, pues más oraciones. Debe desarrollar una sola idea todo el párrafo, explicada con ideas secundarias, como uno dice, dentro de las oraciones. Entonces, esto es fundamental que lo maneje, la estructura del párrafo, que tiene que ir entre 7 a 12 líneas, comenzar en sangría y terminar en punto y aparte y distribuido en varias oraciones. Ahora, para elaborar ese párrafo se requiere de un hilo conductor organizado con los elementos de coherencia y cohesión gramatical. Es decir, la cohesión son las palabras que uno utiliza para armar el párrafo. Y la cohesión tiene 2 elementos: la léxica, que son las palabras, y la gramatical, que es cómo yo uno las palabras, es decir, con los conectores, con los conectores gramaticales, con las palabras que puedan hilar el discurso, con los elementos que yo tengo en mi mente. Por eso es que se dice que escribir no es tan fácil, que es una actividad bastante compleja. Entonces, en ese proceso de redacción de párrafos, tiene una cohesión interna, una cohesión externa que le va a dar coherencia, es decir, para que esos párrafos entre uno y otro tengan un hilo conductor y pueda ser leído. O sea, no es que en un párrafo hablo de manzanas y en el párrafo siguiente hablo de peras sin hacer la conexión de la semántica general, que serían frutas. Entonces, eso todo tiene un hilo conductor, y obviamente que en este marco del proceso de escritura académica ustedes lo inician, Dios mediante, con la escritura de los antecedentes. Teniendo ya un tópico, que es lo que estamos haciendo ahorita en texto académico, seleccionándolo, entonces viene un trabajo de elaboración de antecedentes. Entonces, por eso la selección del tópico, la selección del tema de investigación, la hacemos, digamos, en grupo, en discusión, en individual conmigo. Ya la mayoría tiene sus sugerencias, porque no es tan fácil elaborar un tema de estudio doctoral, porque tenemos en la mente la cuestión de que pregrado hicimos una estrategia didáctica y la aplicamos, en la especialización también, en la maestría también. No estamos tan acostumbrados a describir un tema de investigación eminentemente teórico. Entonces, en todo este camino viene todo un proceso de escritura, todo un trabajo de elaboración de texto escrito, que el tópico le va a marcar toda la estructura. Si el tópico, por ejemplo, como lo tengo aquí, es el estigma, tengo que hablar del estigma todo el trabajo. A veces aparece repetitivo, pero es así. O sea, porque el tópico marca el texto. Aunque el tópico tiene que ver, perdón, aunque el estigma tiene que ver, por ejemplo, con lo que hacen los estudiantes con bullying, por ejemplo, pero es que no es el bullying lo que se está estudiando, es el estigma. Entonces, todo eso tiene que tener un tópico, unos subtópicos, y todo eso tiene que tener una coherencia y cohesión, que son temas que deben haber ustedes trabajado en maestría y en su fase de preparación académica, para poder llegar al nivel que tiene. Entonces, de tal manera que esto se transforma en un repaso a todos aquellos elementos que ya tiene. Y por eso que esto le está quedando grabado, para que tengan elementos para ir a esta grabación. Entonces, como le decía, uno de los grandes elementos que debe tener ese párrafo es la cohesión léxica, que es la terminología o las palabras que yo uso en la elaboración de párrafos. Entonces, esa cohesión léxica tiene que ver con a veces la repetición, las palabras que tienen hipónimos, sinónimos,
para no repetir, por ejemplo, una palabra, yo digo alumnos y luego digo estudiantes. Entonces, el léxico que uno tiene. Y aquí es fundamental, para poder elaborar texto escrito de un objeto de estudio, tengo que leer, tengo que conocer el tema. Y por eso la importancia de leer los antecedentes, de leer antecedentes sobre el objeto de investigación. Y luego la cuestión gramatical tiene que ver con todo el uso de la elipsis, con todo el uso de la gramática en el texto, con todo lo que uno denomina buena escritura, que obviamente acá en esta unidad curricular no lo podemos tocar ni siquiera todo, porque eso, la escritura tiene tantos y tantos y tantos elementos que aquí lo que estamos haciendo es como un repasito a todos estos aspectos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la redacción de un párrafo, ejemplos de cohesión léxica y gramatical. La cohesión léxica aparece en rojo y los elementos de cohesión gramatical aparecen en morado. Para que ustedes entiendan que a veces es necesario repetir palabras porque no existe un sinónimo. Por ejemplo, cuando uno trabaja en medicina, el corazón, el corazón no tiene sinónimos. Hay que repetir solo lo puedo sustituir por la palabra órgano. Entonces hay que saber hilar el texto para hablar del corazón, el órgano y que ese órgano del que yo hablo justamente es el corazón. Entonces aquí vemos cómo las estrategias pedagógicas deben permitir la solución de problemas y luego las estrategias según guerra. Entonces viene una definición en los paradigmas actuales. Luego las estrategias deben estar. Entonces fíjate que ahí aparece en rojo la repetición de las palabras, que sería léxico, repetición del léxico, repetición de las mismas palabras. No está mal escrito. Y luego viene una elisión, que es una cohesión gramatical. Para no repetir la misma palabra, yo la elido y con el término deben estar más enfocadas, con ese sintagma, doy eh, a entender que se refiere a las estrategias. Y allí tenemos la palabra niño también repetida como cohesión léxica. Luego aparece también una elisión. Bueno, aquí ya hay una serie de elementos gramaticales que ustedes cuando empiecen a escribir y comiencen a trabajar esta producción textual, las van a ir utilizando, las van a tener que buscar expertos, van a tener gente que los ayude, porque no es fácil producir un texto y es supremamente importante la lectura de antecedentes para entender todo ese proceso y cómo otros escribieron ese trabajo. Entonces, aquí en texto académico estamos tocando o diciendo que los tipos de texto que ustedes van a trabajar en el doctorado es el informe, que está dividido en la tesis doctoral, que tiene dos grandes elementos, el proyecto y la tesis como tal. Y van a elaborar ensayos y artículos científicos. Los ensayos siempre van a tener unidades curriculares que les van a colocar como actividad de ensayo, y artículos científicos tienen que elaborar al menos dos para producir en el curso del doctorado, para publicar en el curso del doctorado, porque son actividades obligatorias o actividades acreditables obligatorias. Bien, dejo de compartir alguna pregunta acá en relación con dejo de compartir en relación con la escritura académica mientras comparto la otra diapositiva. Esto no, esto de escritura académica es un trabajo bastante, digamos, comprometido, se requiere de mucho compromiso por parte del estudiante. Volví a compartir la misma. Se requiere de mucho compromiso por parte del estudiante, requiere. Ok, vamos con el tema. Y es importante decirles que ustedes no se pueden quedar una vez aprobado el tema doctoral.
en esta unidad curricular, ya ahí arranca todo el trabajo investigativo que va a finalizar con la tesis doctoral dentro de 3 años, dentro de 2 años y medio, 3 años, un máximo de tiempo, máximo de 4 años, porque tiene, el doctorado culmina en 5 años, pero ustedes máximo de los 4 años deben estar sustentando la tesis porque daría el tiempo de sustentar, hacer los arreglos finales y el acto de grado. Ustedes se tienen que estar graduando. Está previsto para 3 años, pero se tienen que estar graduando como mínimo antes de 5. Después de 5 años ya no se pueden graduar de doctor, porque eso son leyes internacionales. Bien, vamos a hablar entonces de texto y contexto, que es un trabajo también que estamos desarrollando, la importancia que tiene los estudios doctorales, en los estudios doctorales, el contexto de investigación. Entonces, en algunos, casi todos ya tienen un primer acercamiento a su tema objeto de estudio, es decir, ya tienen algo con que empezar y ahora algunos, si no la mayoría, les hace falta el contexto. El contexto, ¿por qué? Porque todo estudio doctoral tiene un tema y un contexto. El contexto no va a ser, en el objeto de estudio, no va a ser el país, a menos que el objeto de estudio lo requiera, pero el contexto tiene que ser algo como primaria, secundaria o la institución, las instituciones educativas de un municipio. El contexto no puede ser una sola institución educativa. No pueden desarrollar una investigación doctoral en una sola institución investigativa, es lo que les quiero decir. Tiene que ser en su municipio, varias instituciones. Ahora ustedes me dirían, pero es que en el municipio donde laboro solo existe esta institución educativa que tiene 20 sedes. Entonces, en el título debemos escribir en las sedes, en las distintas sedes de la institución educativa XX. Bien, esto tiene que, ustedes, a ver, en la tipología textual o en la escritura existen diferentes tipos de textos. Les traigo esto aquí porque muchos preguntan, ya va, pero es que yo veo en tal texto político escrito en 2 líneas y que hablan del niño y de la niña y de la presidenta y el presidente, cosa totalmente insólita y que no debe ser. Es que para eso existe la tipología textual. La lingüística textual desde los años 60 para acá ha cambiado la mirada y ha puesto un énfasis en los diferentes tipos de textos porque, por ejemplo, el texto académico en el que ustedes se van a centrar o en el cual ustedes van a centrar su producción escrita, ese texto académico no admite inclusión, no admite lenguaje inclusivo. Es un texto académico plano que no podemos decir el niño y la niña, la docente y el docente, la estudianta y el estudiante, la presidenta y el presidente. Eso no se puede decir en el texto académico. Eso quedaría para los textos políticos. ¿Por qué? Porque existe una serie de textos como los periodísticos, los científicos, que es donde científicos académicos, que es el de ustedes, los textos instruccionales, los textos humorísticos. Es decir, hay una clasificación de textos y con base en esa clasificación, ustedes están o deben poner el foco en los textos científicos académicos. Y allí no cabe aquello de los niños y las niñas. Nada, aquí son los niños. El masculino priva en todo el texto académico. Yo sé que aquí tienen algunas preguntas, pero bueno, ya vamos a tener el espacio para hacerlas en la siguiente sesión. Estos textos de información científica se escriben de acuerdo a normas específicas. La próxima semana voy a explicar esas normas de manera muy concreta porque eso es un trabajo bien largo. Dependen de la situación comunicativa. No es lo mismo el que está escribiendo, por ejemplo, sobre interculturalidad que el que está escribiendo sobre matemáticas. Son dos temas distintos. Por lo tanto, la situación comunicativa marca la escritura. Ustedes en general van a trabajar temas relacionados al área educativa. Obviamente, como les dije, no se puede utilizar lenguaje inclusivo.
El discurso no obedece a los juicios, ni a los sentimientos, ni a las emociones del investigador. No. Aquí por muy bonito que se haga la cosa, no lo podemos decir, ni por muy malo que se haga la cosa, no lo podemos decir. Es decir, no podemos emitir juicios personales. Son textos fundamentalmente expositivos, descriptivos y argumentativos. Entonces, esa superestructura del texto académico nos lleva a que la organización secuencial de ese discurso que yo estoy desarrollando tiene que tener una estructura, una información lógica y tiene que estar bien organizado y con coherencia, con cohesión y con hilo conductor en todo el texto escrito. No es que en un lado aparezco hablando de interculturalidad, por ejemplo, y luego aparezco hablando de otra cosa distinta, no, tiene que tener unos elementos que le den hilo conductor. Y aquí hay que tener cuidado, y eso lo vamos a tocar en la sesión de la próxima semana, este, con el uso de la inteligencia artificial, porque yo traigo cosas de inteligencia artificial que realmente no sirve, pero si yo no conozco el tema, me van a parecer muy bonitas, las voy a exponer allí en el texto escrito y lo que hace es desconfigurar lo que yo he venido haciendo. Entonces, bueno, todas esas cosas, esto es un tema bastante complejo, bastante largo y eh, que requiere obviamente de argumentación para respaldar todo lo que diga, es decir, yo pudiera decir que un 60% de todo lo que aparece en la tesis doctoral tiene que estar argumentado. Vamos a hablar de un 50%, es decir, tiene que tener la cita del autor que dice eso que estoy diciendo. Pues a nivel doctoral todo debe respaldarse con autores. Cuando ustedes le preguntan, bueno, ¿y por qué está estudiando la interculturalidad? Y dice, bueno, pues yo tomo a Jacqueline Waltz, que es la que trabaja la interculturalidad crítica, y eso me sirve por esto, por esto, por esto. Es decir, yo tengo que sustentar y fundamentar todo lo que digo. Entonces, para cerrar, el título de un estudio doctoral tiene un tema y un contexto. Ese tema va entre 15 y 21 palabras máximo. El tema les va a permitir a ustedes especializarse, formarse en ese tema, dar conferencias luego, preparar artículos científicos y obviamente tiene que tener ese potencial para producir artículos en revistas académicas y dar conferencias, como les decía. Es decir, no es un tema que se toma por deporte, no. Ese tema que ustedes están seleccionando y en el cual yo tengo la participación, es porque se requiere que sea un trabajo compartido entre, en este caso, el estudiante y el profesor de la unidad curricular para poder darle sentido y originalidad científica al tema. Bien, entonces con eso termino la grabación de esta actividad. Voy a dejar de grabar. Y si hay alguna pregunta, bueno, no puedo dejar de grabar porque tengo que salir allá. ¿Hay alguna pregunta aquí para cerrar esta sesión y irnos entonces a las 8:45? Abrimos la sesión siguiente por el enlace de Jitsi Meet, por el otro enlace que Profe, ajá, la escuchamos, profe Luz. profe, una preguntita. Digamos, cuando uno está argumentando o está haciendo el contexto y como esa parte inicial que usted nos mencionaba, y uno elabora una tabla o coloca una tabla, esa tabla debe ser también referenciada o una tabla de creación de uno, o la mayoría son referencias, ¿cierto? Pero se puede colocar una tabla, ¿cierto? Si es creación del estudiante, igualito tiene que ser referenciada. Es decir, debajo de la tabla hay que colocar, según normas UPEL, nota, dos puntos. Elaboración de la autora Pavón 2026. Ah, Y si viene tomada de un autor, pues, ¿cómo es? Referenciar el autor, es darle los créditos a ese autor. ¿Listo? bueno, Bueno. gracias. Bueno, perfecto. Yo voy a cerrar esta sesión. Nos vemos a las 8:45, ¿vale? Por Jitsi Meet, por la otra aplicación.